Todos, muchas gracias por estar acá participando de esta actividad. Se nos viene pronto un cyber y sabemos que para un cyber uno de los temas relevantes es la atención al cliente, para ir manteniendo la reputación de marca, para ir generando certezas en nuestros consumidores de cómo estamos interactuando, de si les va a llegar el pedido o no. Entonces es muy importante el medir las interacciones que vamos teniendo con nuestros consumidores. El negocio hoy en día está cada día más digitalizado y por lo tanto los consumidores crean esta instancia de poder interactuar de manera digital y ya se han ido acostumbrando. Por lo tanto, la empresa que tiene una mejor interacción con sus clientes va a tener una mayor reputación y un mayor éxito. Hoy día vamos a ver cómo la calidad de las interacciones, cómo se mide, por qué es importante, y para eso contamos con la presencia de Max Kramerman, CEO y fundador de Allocentric. Les agradecemos si tienen sus consultas, las vayan dejando en el chat para que después Max las pueda responder al final. También tenemos para compartir algunos documentos que les pueden ser importantes, que los podríamos mandar al final a todos los que se inscribieron. Adelante, Max. Muchas gracias, Yerka. Muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Mi nombre, bueno, como ya lo dijo Yerka, mi nombre es Max Kramerman. Quiero dar las gracias por estar acá. Y hoy voy a hablar de una de las aplicaciones de inteligencia artificial en el relacionamiento con clientes, que es medir la calidad de las interacciones y por qué tiene sentido conocer ese nivel de calidad y cómo se mide y qué implicancias tiene. Vamos a partir entonces primero por definir la calidad de la atención, luego vamos a hablar de cómo se diseñan las interacciones, cómo se mide la calidad de las mismas, los beneficios que esto tiene y algunos casos de uso que vamos a repasar juntos. Los retailers, como ustedes saben, interactúan con sus clientes todos los días, digamos, es parte del trabajo, ya sea en la tienda física, ya sea virtualmente, en redes sociales, al entregarle el producto, cuando le van a cobrar una cuenta, cuando coordinan un despacho, no importa que lo hagan directamente o a través de terceras empresas, es una interacción que hace la marca con el consumidor. Diferentes personas y tecnologías van a interactuar con nuestros clientes, digamos, los ejecutivos de un call center, ya sea interno o externo, vendedores en la tienda, personas de soporte técnico del e-commerce, personas de soporte del producto eventualmente, los despachadores que entregan, los ejecutivos que reciben los reclamos y quejas, las personas que entregan las fechas de despacho, etc. Y todo esto ayuda a construir o reforzar la imagen de marca que hemos construido con tanta plata y esfuerzo, digamos. Finalmente la imagen de marca no es solo cómo esta queda posicionada en mi mente producto de una estrategia de marketing, sino también es cómo yo la vivo. Y en un mundo donde el 60% de los consumidores dicen estar dispuestos a preferir una marca que los atienda bien, la calidad de cada uno de esos contactos se vuelve relevante y por ende la mejora en la calidad de cada una de esas interacciones se vuelve relevante. Y definimos la calidad como el nivel de adherencia de una interacción real al ideal con que ustedes la diseñaron. Cuando uno trabaja en una compañía, uno dice, ok, yo me quiero relacionar de esta manera con el cliente. Quiero estructurar la conversación de esta manera, para cobrarle, para venderle, para ayudarlo, para entregarle su paquete. Esto es lo que yo quiero que se haga. Y en base a esa definición es que nosotros, esa es nuestra regla de oro, digamos, y en base a la comparación con esa regla de oro es como vamos a definir la calidad. Y la vamos a definir en cada una de las interacciones. Cada una de ellas hay que medirlas entre lo que ocurre en la realidad y este ideal. Y a eso nosotros en los Centric lo llamamos TAS, que es un indicador que nos dice cómo funcionó esa interacción. La pregunta obvia siguiente es, ok, bueno, ¿cómo partimos diseñando una interacción? Y cuando diseñamos una interacción ideal, lo primero es que obviamente identificamos el objetivo. Le queremos vender, le queremos cobrar, queremos ayudarlo, queremos entregarle un producto, queremos confirmar una fecha de despacho.
Lo segundo es identificar si el contexto va a ser presencial o remoto. Es importante que haya consistencia en todos los contextos, que lo que le decimos en una tienda sea lo mismo que se le dice remotamente. Y luego tenemos que estructurar la conversación. Y esa estructuración o ese orden de la conversación sigue un ejemplo como el que estoy mostrando ahora. Primero se define una estructura general o las etapas, en este caso, no sé, saludo, esto es cobranza, entonces saludo, cuál es el motivo del contacto, informar la deuda, etcétera. Pero esto obviamente va a cambiar si es de venta, las etapas son diferentes. Y finalmente, lo que tenemos que estar seguros es que aquí estamos entregando toda la información que se necesita y estamos recibiendo toda la información que se necesita para que la interacción funcione como queremos que funcione. Y luego, para cada una de estas etapas, vamos a definir subetapas y los contenidos que tienen que estar incluidos. Vamos a distinguir entre los contenidos que son importantes, que tenemos que estar seguros que están presentes, y los contenidos que, llamémoslo así, son opcionales, y también las excepciones que pueden afectar la calidad, como por ejemplo el uso de malas palabras, promesas inadecuadas, palabras inadecuadas, exceso de muletillas, etc. Existen procesos de comunicación o interacciones que por motivos legales o comerciales, digamos, tienen que ceñirse a un guión estricto. Y en esos casos el representante, el agente nuestro, puede usar las palabras o modo de conversación eh, que la ley le mandata o que la estructura le mandata, y en otros que no será tan estricto, podrá usar los que se sienta más cómodo, por ejemplo, al saludar. Pero lo importante sí es que esa gente entienda que hay ciertas cosas que él debe decir. Él, en este ejemplo, por ejemplo, él debe identificar la empresa que representa, debe decir que está llamando por una deuda e informar el monto, debe negociar una fecha o acordar una fecha y que esa fecha quede clara en la conversación. Si yo voy a hacer una venta es lo mismo, si voy a entregar un despacho es exactamente lo mismo. Y finalmente esto se traduce en que lo que nos importa o mandata la ley va a tener una ponderación mucho mayor que los elementos que entendemos como opcionales. Ahora, ¿cómo vamos a medir esta interacción? Hay dos formas de medir la calidad. La tradicional, y que muchos conocen, es aplicar una encuesta. Un CSAT, preguntarle al cliente si está contento, preguntarle si está dispuesto a recomendarnos, preguntar si el esfuerzo que le llevó a hacer esa interacción fue muy alto o muy bajo. Y tienen el problema de que existe un sesgo, obviamente, entre el resultado de la interacción y el cómo el cliente va a medir la misma. Y por lo tanto puede haber un sesgo entre cómo fue ejecutada y, por ejemplo, las normas de la compañía que le impiden a la gente hacer algo. La inteligencia artificial nos permite medir otras cosas, digamos, y algunas de ellas bastante más sofisticadas. Nos permite medir tonos de voz, nos permite medir cómo es la interacción con un agente telefónico, nos permite entender la demografía de la persona que está interactuando. Si vamos a poner un bot, podemos medir los ruidos de ese bot, los niveles de silencio, si le entiende o no le entiende la persona. Si es un agente, por ejemplo, interactuando con un web chat, podemos medir si lo que ese agente anota en la interacción corresponde con lo que se hizo en la tecnología, o si fue llamado telefónico lo mismo. Podemos encontrar tendencias en redes sociales y todos sus sesgos, tendencias en los buscadores. O sea, tenemos un cúmulo de información que podemos rescatar de las tecnologías remotas y que podemos analizar con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, cuando vamos a medir la interacción, ya tenemos que empezar a hacer ciertas sutilezas. Primero tenemos que distinguir si esa interacción fue realizada entre un agente humano y un cliente, o si fue un bot y un cliente. Cuando medimos la calidad de la interacción con un agente humano, por ejemplo, telefónico o que está chateando con el cliente, primero, bueno, obviamente lo vamos a comparar con el diseño, y esto va a ser lo más relevante al medirlo en una comunicación persona a persona, digamos, porque el bot siempre se atiende al diseño.
Luego vamos a ver si cada una de las etapas y subetapas de la conversación se cumplieron. Generalmente no importa mucho el orden porque la estructura de la conversación está abierta y el cliente puede cambiarla, pero lo importante es que lo que tenía que decirse o transmitirse se haya transmitido. Y luego reportamos las excepciones. Nosotros, por ejemplo, medimos cerca de 40 puntos de calidad, que pueden ser desde cosas técnicas como cuánto rato de silencio queda al final de una interacción, hasta las malas palabras que la gente haya dicho, o si la atención fue amable, si el cliente quedó, entre comillas, contento después, etc. El objetivo de todo esto es entender las excepciones. ¿Qué es lo que se hizo excepcionalmente bien y qué es lo que se hizo excepcionalmente mal? Para que en función del resultado podamos corregir la experiencia o el diseño de la experiencia y hacer que mejore continuamente. Y esta adherencia de la gente a la conversación la medimos con una estructura. Primero hay que separar la voz de la gente del cliente, o el texto de la gente y del cliente. Hay que clasificar esa conversación o ese intercambio de palabras en alguna etapa de la conversación. Hay que evaluar si si se hizo, digamos, lo que se tenía que decir, si se transmitió lo que se tenía que transmitir, y finalmente hay que presentar resultados y hay que analizar. Que este es el meollo del asunto, cómo yo mido la adherencia al diseño. Ahora, cuando hablo con un bot, el bot siempre va a adherir al diseño, no se va a poner demasiado creativo. Y por ende, lo medimos de una manera diferente. Lo medimos primero preocupándonos de temas sistemáticos, que no haya sesgo en la respuesta, si hay ruido en la línea, si hay latencia, si la calidad de la transcripción fue buena, si el bot le entendió a la persona, si la persona rogaba al final hablar con un agente o no. Y de nuevo, entendemos si, como imaginamos que iba a ser la interacción del bot con la persona, coincidió con la realidad de cómo iba a ser. Nosotros partimos haciendo bots y descubrimos que no siempre funcionaban como creíamos que tenían que funcionar. Y todo esto finalmente converge con una tecnología masificada en los últimos 15, 20 años, que son las redes sociales, y finalmente se vuelve crítico porque hoy día cada vez que interactuamos mal, y YouTube está lleno de ejemplos de agentes que interactúan mal con un cliente, las redes sociales actúan como un amplificador de lo que el cliente dijo o de lo que el cliente sintió. Por lo tanto, cuando yo tengo una interacción que no se da como yo suponía que se iba a dar, que es una interacción de mala calidad, no solo daña la relación con ese cliente en ese momento, sino que arriesgo a amplificar vía redes sociales una interacción que no fue buena, y por lo tanto arriesgo de alguna manera un esfuerzo en la imagen de marca. Y por ende yo también tengo que preocuparme cuando tenga interacciones de controlar qué pasa en redes sociales. O sea, no solo mi interacción telefónica, sino que tengo que ver si me mencionan en Twitter o en Facebook. Tengo que responder a eso, tengo que interactuar con el cliente porque eso potencia mi marca. Aunque el feedback que esté dando ese cliente sea negativo, si yo doy una respuesta, mejoro para efectos de otros clientes y quizás de ese mismo, la forma en que mi marca es percibida. Y minimizo, por ende, potenciales daños. Entonces, finalmente tenemos tres escenarios. Tenemos el escenario donde un agente propio o externalizado a nombre de la empresa interactúa con un humano que lo tengo que medir. Luego tengo bots, de nuevo, que pueden ser desarrollados por nosotros o contratados a terceros, eh, y que interactúan con el cliente y que lo tengo que medir. Y ojo que eso va a ser cada vez más relevante porque los bots van a ser cada vez más poderosos. Y por ende tengo que controlar que no tengan sesgos,
que no estén cometiendo errores sistemáticos, que no tengan problemas técnicos, y finalmente voy a tener que controlar o estar mirando redes sociales para ver que mi imagen no sea afectada y poder, en el fondo, interactuar con los clientes de la forma o en el espacio en que los clientes quieren interactuar conmigo, con mi marca. Alrededor de un 40% de las personas en una encuesta eh, realizada en Estados Unidos decía que la forma en que ellos preferían comunicarse con las empresas era a través del mismo canal con el cual se comunicaban con su familia. Eh, y eso es cada vez menos por teléfono y más por otros canales o por redes sociales, y por lo tanto, eh, este es un espacio que va a ser crecientemente importante de interacciones y que tiene el problema de efecto amplificador que es importante. Entonces, si nos ocupamos de medir la calidad en estos tres frentes, ¿qué vamos a obtener a cambio? Primero, vamos a obtener una mejor experiencia usuario. ¿Por qué? Porque con indicadores de calidad yo puedo determinar, por ejemplo, si tengo plantas óptimas o si me falta gente para atender a mis usuarios. Puedo determinar si la estructura o el diseño de la conversación que yo estoy teniendo con el usuario es el que mejor me funciona para el objetivo. Uno puede probar con herramientas como la nuestra u otras, puede ir probando estrategias diferentes de contactabilidad y ver cuál efectivamente te funciona mejor en cierta demografía. Entonces, por ejemplo, puede que un discurso me funcione mejor en mujeres que en hombres, o en jóvenes que en adultos mayores. Segundo, si trabajo con agentes y ellos están cometiendo errores, eh, el medir la calidad me permite mejorarlos casi instantáneamente, digamos, o al día siguiente, o tiempo real, si lo mido en tiempo real. eh, y por ende, las personas que trabajan en ese relacionamiento con el cliente, al tener un feedback inmediato o casi inmediato o al día siguiente, si cometieron errores, pueden mejorar y entienden que hay un mayor compromiso con ellos. Y finalmente, eh, me va a permitir ir desarrollando acciones comerciales que estén más centradas en el cliente. Si yo, producto del análisis de calidad y el análisis de las interacciones, detecto falencias en los procesos de cobranza, de venta, de logística, puedo mejorarlo, puedo rediseñarlo, puedo optimizarlo, puedo cruzar información y por lo tanto puedo tener acciones comerciales que estén centradas en el cliente más que centradas en la tecnología. Ahora, el siguiente tema es cómo yo puedo medir la rentabilidad de esto, porque esto significa invertir. Muchas empresas hoy día tienen personas que o leen textos o escuchan conversaciones, digamos, y tienen planillas Excel o algún mecanismo similar para ir anotando cuestiones relacionadas con la calidad. El problema que eso tiene es de inmediatez y de efectividad. Sin embargo, cuando uno automatiza este proceso, empiezan a ocurrir los fenómenos que se mencionaban anteriormente, y yo empiezo a tener, primero, una mayor efectividad de las campañas de venta o de recaudación. Nosotros hemos medido que, por ejemplo, en interacciones telefónicas, medir la calidad mejora el resultado en alrededor de un 20%. Si uno mezcla interacciones de texto o cambios de canal, cuando tienes cobertura funcional, pues puedes mejorar tu contactabilidad hasta en un 90% dependiendo de la base. Y tienes además mecanismos de disminución de los churn de clientes, tanto en los que operan o intentan interactuar contigo en redes sociales, como en los que interactúan para efectos de las tareas de venta, cobranza o coordinación logística por canales remotos. Y, he ido mencionando algunos de los casos de uso, pero resumiéndolo a lo menos en la industria del retail, digamos que a lo menos son tres. Primero, cobranza. En cobranza, habitualmente las empresas manejan un call center interno y además varios call centers externos.
Y ahí obviamente es clave la calidad. De nuevo, si uno va a YouTube, hay montones de ejemplos de autopistas y otras empresas con malos casos de cobranza, con malas derivaciones de voto ejecutivo, eh, con ejecutivos que dicen cosas que son inadecuadas. Y finalmente, insisto, todo eso afecta a la marca nuestra, no al call center que subcontratamos. Y por ende, es vital poder entender no solo cuánto recauda ese call center, sino cómo está tratando a mis clientes. Y lo mismo ocurre para mis agentes internos. Segundo, la atención al cliente. Existe todo un proceso de coordinación de logística de despacho. Si uno interactúa o automatiza vía WhatsApp, con bots u otro canal, la logística para asegurarse que el cliente va a estar en el domicilio, para asegurarse que va a recibir el paquete, y si no lo puede recibir o no va a estar, coordinar en línea una nueva fecha y hora de entrega. Primero, genera un horizonte más claro. Segundo, genera eficiencias en la ruta y disminución de los costos. Y genera una mejor imagen de marca, nuevamente. Y en el caso de las ventas, ocurre algo similar. Cuando se hace televenta, el medir la calidad nos permite encontrar problemas sistemáticos en la ejecución de la venta, nos permite disminuir ventas no reconocidas, nos permite ir mejorando los pitch de venta para demografías específicas. Los pitch de venta de una demografía pueden ser más o menos exitosos en otra demografía, digamos. Y por ende yo los puedo ajustar en función de cómo ir evaluando la adherencia, de dónde los agentes cumplen con mi diseño y dónde no cumplen con mi diseño. No sé si tienen dudas o preguntas que quieren que vayamos respondiendo. Muchas gracias, Max. Si quieres, dejas de compartir pantalla y ahora vamos a responder las preguntas. Yo tenía una, mientras se llegan preguntas de los asistentes, es cómo se ve este servicio de medir la calidad a través de la inteligencia artificial, pensando en los tamaños de empresas. ¿Está pensado solamente en empresas grandes, este tipo de tecnología, o cualquier tamaño de empresa puede hacerlo? Ahora no No, vemos tu cámara, pues sabía que sí, se mi ve cámara negro. se congeló, parece. Sí. Seguramente debe ser temperatura. Sí, existen varios, déjeme, voy a intentar cambiar de cámara. Si no, no Existen te preocupes, varios, si no, no te preocupes. Te no escuchamos. soy tan lindo tampoco como para que me vean tanto por la cámara. Existen varios perfiles de clientes o perfiles de empresas que necesitan medir calidad, digamos. Por un lado, existen call centers que obviamente están interesados en medir la calidad, sobre todo para optimización del proceso operacional. No sé, por ejemplo, si tú tienes agentes que que dejan un llamado colgado 5 minutos, llamado por medio, y eso te pasa en el 15% de tu plantilla, puedes estar perdiendo 20, 25 millones de pesos al mes. Y por ende, medir la calidad para ellos finalmente significa plata. Desde el punto de vista de retailers, la verdad que nos hemos topado con todo tipo de empresas que son grandes, que quieren medir la calidad de sus call centers internos y sobre todo controlar a los externos. Y empresas más chiquitas que lo que buscan en realidad es automatizar el proceso para disminuir el headcount interno, pero que como son más chiquitas, uno de sus mayores diferenciaciones competitivas consiste en la atención personalizada, en conocer al cliente, y eso no lo quieren perder. Y la forma de no perderlo es medir la calidad. Perfecto. Nosotros vamos esta presentación está siendo grabada
y por lo tanto vamos a extraer, ahí Daniela, que del equipo del Comité de Comercio Electrónico, va a publicar una nota en el sitio del comité con mayor explicación, con un material también que nos mandó gentilmente Max para compartir con ustedes. Así que no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer la pregunta activando su audio. Parece que nada más. Muchas gracias, Max, por tu tiempo. Clarísimo todo. Vamos a publicar, como te decía, en los próximos días información sobre lo que acabamos de escuchar hoy día. Así que todo muy claro, dice Sami Fajardo. Así que muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Max. Muchas gracias, Yesca. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias.